No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Shorts nos da. Vine acá por Ben Shorts, vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine, oh vine acá por Ben Shorts. Hola, yo soy Héctor de la Hoya y esto es Soliloquio de Ben Shorts. El día de hoy quiero hablar sobre cómo encontrar nuestra voz. A veces es muy difícil el poder reconocer quiénes somos, cómo hacemos las cosas, sobre todo cuando se trata de ser creativos o de poner nuestro granito de arena en algún aspecto o simplemente presentarnos ante alguien como somos. Es muy difícil definirlo y todo el tiempo está cambiando. Yo creo que una cosa muy importante es lograr una especie de silencio, el cual también a veces nos vamos a poner a buscarlo por mucho tiempo, como tratando de generar ese espacio especial para ponernos a trabajar, para ponernos a crear, y a mí me pasa todo el tiempo. Digo, ok, cuando esté en esta mesa y la mesa esté limpia y esté en este lugar y sea esta hora y haya esta iluminación y tenga el lápiz así, una pluma así, la computadora cargada, sin pendientes y ya contestando todos los mails, y voy a guardar mi celular y pongo todos estos pasos y al final no termino haciendo nada porque es muy difícil y nos ponemos todas estas trabas para poder sentarnos a trabajar cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar. Muchas veces tenemos que hacerlo cuando no está todo perfecto. A veces no van a estar todas las condiciones como nos gustaría que estuvieran y eso es lo que más nos detiene. Yo creo que sí, es muy fácil hacernos güeyes y seguir poniéndonos trabas y seguir poniéndonos pasos y agregar más excusas y más excusas y más excusas porque tenemos planeado que las cosas sucedan de cierta manera. Pero muchas veces no hay que planear porque a veces nos la pasamos platicando de lo que vamos a hacer y no hacemos nada. ¿Qué es lo único que hacemos? Planear. ¿Qué es lo único que hacemos? Hablar, decir lo que vamos a hacer, pero no hacemos el trabajo, y eso es lo más importante y lo más pesado y puede pasar muchas veces. Creo que otro aspecto muy importante es que, ok, si llegó un día en el que tenías que hacer cierto trabajo y ya lo tenías planeado y no hiciste nada y se te fue el día en puras tonterías o haciendo lo mismo, lo cual también es un reto, te tienes que perdonar. Eso es muy importante. Tienes que aprender a perdonarte, ser amable contigo. Ok, no lo hiciste, mañana lo vas a hacer, pero de nada sirve que te empujes a ti mismo, a ti misma hacia abajo y te hables mal y te trates mal y te sientas culpable y te sientas tonto, tonta o huevón, huevona, solo porque no haber acomodado bien tus prioridades. Porque si además de no hacer el trabajo te torturas y te maltratas y te castigas mentalmente y te dices cosas y te humillas o te sientes menos, todas estas cosas no te van a ayudar, no te van a motivar, simplemente te vas a hundir todavía más. Aparte de no tener trabajo, te vas a sentir mal contigo mismo. Creo que lo importante es poder reconocer que lo que ya no hiciste, ya ni modo, y al día siguiente tienes que poder echarle todas las ganas, ahora sí completar tu trabajo, pero siempre se trata de ser amable contigo mismo, porque para eso trabajas, para eso hacemos todo, para estar bien, y muchas veces nos maltratamos porque creemos que no nos merecemos eso, y es difícil porque como tú creas tus propios estándares y tú tienes que seguir tus propias reglas y no hay alguien diciéndote qué hacer, muchas veces no funciona. A mí me ha pasado ahora que estoy haciendo el reto fitness, que gracias a que tengo un coach que me dice cómo hacer los ejercicios con este ISMA, eso me ayuda muchísimo. Pero también hay que reconocer que no siempre va a haber otra persona diciéndonos cómo y qué hacer y cuándo hacerlo y que nos esté presionando. Y también pasa eso muchas veces. O sea, a mí al inicio me enojaba y me molestaba y me sacaba de onda que me regañaran o que me dijeran cómo hacer las cosas y demás, cuando todas esas cosas son por mi propio bien. Entonces creo que también se trata de aprender a escuchar y agradecer a la otra persona que se está tomando el tiempo y que nos está ayudando y que además nos está instruyendo para que se nos quede el conocimiento. No se trata de que nos regalen las cosas y no se trata de que lo hagan por ti, no se trata de que sea una manera rápida de conseguirlo, pero que alguien te pueda enseñar a que tú puedas hacerlo solo es el mejor regalo que te pueden hacer. Entonces, si alguien en vez de decirte cómo arreglarte el problema, simplemente lo arregla por ti, qué chido, qué buena onda, pero si alguien te enseña cómo poder arreglarlo tú mismo, tú misma, para que ya no tengas que pedir ayuda a la siguiente, te está
está ayudando mucho más porque esto es para siempre. Siempre se te va a quedar ese conocimiento y de eso se trata. Y ahorita justo estoy leyendo este libro que se trata sobre cómo nosotros tenemos que meternos en esta lucha para poder lograr las cosas y que el único juez importante es el tiempo. O sea, nadie puede decidir si algo funciona o no más que el tiempo. Si sobrevive, es que lo logró. Y este libro habla sobre un ejemplo muy específico. Y esto es opinión del escritor. A mí se me hizo interesante y me llamó mucho la atención porque menciona que hay muchos científicos y todos estos estudios y experimentos que crean otra realidad para poder tener resultados. Y muchas veces todos estos estudios no permanecen. Tienen una vida, esos conocimientos de alrededor de 10, 15 años, pero hay mucho conocimiento, por ejemplo, en lo que nos dicen nuestras abuelas. Tu abuelita te da consejos de cosas que duran normalmente 100 años. Pasan por generaciones. Si algo te dice tu abuela, probablemente ese consejo que te den algún familiar ha pasado por generaciones y los filósofos hace cientos de años ya lo habían comentado. En cambio, estos estudios científicos en realidades creadas, que obviamente el tiempo antes digamos que pasaba más lento, por así decirlo, conforme a el avance de la tecnología, porque ahora pues lo que antes avanzábamos en 100 años, ahora lo avanzamos en un año con todos los nuevos avances que se tienen. Pero de lo que habla el autor específicamente es que se hacen estudios de realidades creadas que se vuelven obsoletos o cambian radicalmente en 10 a 15 años. Ya no sirven esos estudios de comportamiento o de alimentación o de determinado químico. En cambio, un consejo muy básico que te puede dar tu abuela lleva ayudando a la humanidad desde hace cientos de años, porque el tiempo es el mejor juez. Son cosas muy básicas, muy fuertes, que aguantan todo tipo de pesadez y golpes que puedan darle la vida. Y creo que es algo que nos pasa muy seguido. Caemos en la trampa de que las cosas tienen que ser súper complicadas y pasa que si alguien te hace una presentación, por ejemplo, mientras más diapositivas, más te emociona, probablemente le hagas más caso simplemente porque te está enseñando más datos y no estamos acostumbrados, y esto es muy difícil y es muy pesado y lo he visto que pasa muchísimas veces, pero caemos en la trampa de que mientras más hojas tenga tu trabajo, mientras más diapositivas tenga, mientras más líneas de Excel, como quieras llamarle, mientras más complejo lo vemos como más trabajo, cuando en realidad lo que deberíamos de buscar es que sean las cosas más simples, porque son las cosas que más pueden resistir, y de eso se trata, de la resistencia, cuánto puedes soportar. Y hay cosas que a veces se pueden lograr de una manera súper simple y súper básica, pero como decimos, no, pues es que si este trabajo tiene más páginas, quiere decir que trabajo más, y como trabajo más, vale más. Entonces muchas veces a la cantidad de trabajo le agregamos más valor, cuando en realidad lo único que importa son los resultados y la resistencia ante el juez, que ahora sabemos es el tiempo. Existen todos estos pasos y estos clubs, como hablábamos hace tiempo. Se le agregan pasos a las cosas para hacerlas ver más complejas, para hacerlas ver más caras. Se agregan estos rituales para que todo parezca más complejo, para que parezca que necesitas hacer más cosas para entrar a un club, y esto existe en todas partes. Se hacen las cosas muy específicas y se hace burocrático un proceso que podría ser muy simple, pero así es como está construido, para hacernos esperar y para que parezca algo más exclusivo y para que sintamos que queremos pertenecer. Entonces se crean todos estos rituales, pasos a seguir para que una persona pueda pertenecer a determinado grupo, a determinado club, o para que pueda obtener determinado conocimiento. Entonces se agregan todas estas cosas que pueden ser eventos, fiestas, pláticas, conocimiento escondido, y en realidad las cosas más transparentes son las que sí nos ayudan, pero nos gusta tener ese sentido de exclusividad, y creo que todos los hemos visto y me ha pasado. Ya no, porque ya no voy a tantos eventos de ese tipo, pero me pasaba que, por ejemplo, íbamos a un antro y íbamos creadores de contenido, voy a usar esta palabra que detesto, odio y me da asco, pero bueno, influencers, digamos. Entonces íbamos a estos antros y veías como en el VIP estaba atascado de influencers, todos en un pinche corralito
para que les regalaran unos shots y ahí está toda la gente encerrada, ni caben, no están a gusto, no se pueden mover, pero quieren sentirse importantes por estar en ese VIP, esa exclusividad. A veces sale más cara, pero queremos sentir que tenemos un secreto, queremos sentir que tenemos algo más que los demás o sentirnos más grandes que los demás. Y la simpleza en ese ejemplo, que es muy real y muy básico, pues te la hubieras pasado mucho mejor estando en la pista de baile, donde al final de cuentas no había tanta gente, que estando en un corralito ahí todo amontonado. Pero son los pasos que tienes que seguir. Y hay todos estos estudios sobre cuando una persona gana menos, se adapta a su nuevo salario. Cuando una persona gana más, se adapta y su contexto social, la gente que lo rodea, espera que la persona gaste más. Aunque las necesidades que tienes ganando determinada cantidad de dinero son las mismas, como ganas más, quieren que gastes más. Así no se educa la sociedad normalmente, y muchas veces no es necesario. Y me pasaba antes, obviamente con el tiempo va cambiando y necesito un celular para mi trabajo, porque pues me dedico a las redes sociales, pero sí me pasaba que me encontraba con personas que me decían, ¿cómo es posible que tengas este celular tan viejo, o que tengas este celular tan jodido, o que tengas este celular que no es el más nuevo? ¿Cómo es posible? Y yo, pues es que lo necesito para hacer llamadas. Entonces creo que se trata de eso, o sea, ¿para qué realmente necesitamos las cosas? ¿Qué ritual es inventado para hacer sentir más exclusivo o más especial un producto que solo se trata de eso? Y claro que es importante y se agradece muchas veces, porque hay determinadas experiencias y rituales que se disfrutan con todos estos pasos, pero muchas veces es simplemente para agregarle costo o para agregarle como brillos a algo que no necesitamos que brille, y debemos de pensar realmente para qué lo necesitamos. Así que la próxima vez que te inviten al VIP, voltea a tu alrededor y checa si hay más gente en el VIP o en el área regular. Y estoy haciendo comillas con los dedos, pero no lo puedes ver porque esto es audio. Pero sí, creo que es un ejemplo muy claro de cómo el sentir que estamos en un mejor lugar, aunque en el antro estás escuchando la misma música y te están sirviendo las mismas bebidas y estás con las mismas personas, no es como que estás escuchando otra cosa, no es como que te dan audífonos, no es como que te dan descuento, de hecho pagas más. Entonces pasan estas cosas y hay gente que recibe cierto poder o se empoderan al estar en estas áreas, y muchas veces claro que se necesita, no sé, imagínate que va un futbolista muy famoso a un antro y no va a poder disfrutar realmente de la experiencia si pues todo el tiempo le van a estar pidiendo fotos, o alguien no sé, se la quiere hacer de pedo, de tos, y se quieren pelear, todas estas cosas que pueden pasar. Pues obviamente un área de seguridad pues es una buena idea, pero muchas veces es una cosa innecesaria y es algo que simplemente compras para poder demostrar, y eso también es algo que pasa muchísimo cuando no somos conscientes. Lo único que podemos hacer es como los animales que hacen estos bailes o hacen estos ruidos para atraer a los machos o a las hembras cuando se quieren reproducir. Mucha gente, cuando no es consciente de que somos humanos y la evolución ya no nos tiene que llevar a estas situaciones en las que mientras más gasto, mejor me siento, mientras más demuestro que tengo, mejor me siento. Y es como si tratáramos de demostrar nuestra personalidad, pero simplemente mostrando lo que tenemos. Y muchas veces las cosas pueden ser mucho más simples cuando nos damos cuenta de que realmente no necesitamos esto, y las personas que te están juzgando por lo que tienes o lo que no tienes realmente no son relevantes en tu vida. Porque no, yo lo veo como que estas personas que te juzgan por lo que tienes y lo que no tienes, no te respetan. Están valorando objetos, y si no están contigo esos objetos, tú vales menos. Entonces, y suena muy simple y suena muy tonto, pero realmente sucede, y a veces se nos olvida. A mí también se me olvida que de repente, ay, no manches, llevo un buen pensando en qué ropa me voy a poner para determinado evento, cuando no tengo claro todavía qué voy a hacer en el evento. Creo que eso es mucho más importante, y se nos olvida, y es normal porque vamos con el día a día y es parte de cómo actuamos los humanos. Pero de vez en cuando, si somos conscientes y tratamos de actuar de esa manera, podemos detenernos y pensar de que, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué necesito esto? ¿O por qué creo que necesito esto? ¿Por qué siento que tengo que hacer este gasto que podría utilizar en otra cosa, o simplemente ahorrarlo solo para demostrar? Y muchas veces pasa, y creo que es algo que también hemos hablado en otras ocasiones con la publicidad, que yo creo que ya no pasa tanto, pero antes, no sé, yo usaba siempre el ejemplo de un youtuber.
¿no? Entonces cuando este youtuber tiene, digamos que 1 millón de visitas por cada video, todo normal, lo vemos como, ok, un creador de contenido, pero cuando este youtuber aparece en un periódico, lo felicitan, lo ven como exitoso, la gente le llama, le manda mensajes y le dicen, hey, te vi en este periódico, estás en la portada del periódico, felicidades. Pero no nos ponemos a pensar que ese periódico se imprime 10,000 veces, una vez a la semana, es un ejemplo, pero en realidad la revista que más se imprime en México, si mal no recuerdo, son alrededor de 600,000 copias al mes, lo cual no son las visitas que tiene este youtuber, que hoy en día pues hay muchos canales que tienen mucho más que 1 millón de visitas por día o por video. Entonces felicitan a esta persona por aparecer en un periódico cuando esta persona tiene 1 millón de personas viéndolo por video, pero lo felicitamos por aparecer en un periódico que lo ven 10,000 personas cada semana. Y eso pasa muy seguido porque es muy fácil ser... Y no es que seamos engañados, pero nuestra percepción cambia totalmente porque lo podemos tocar, porque el periódico lo podemos tener en las manos, porque sale de la pantalla. Aunque en realidad, si lo que de verdad debemos de contar son el número de personas a las que llega, pues deberíamos de felicitar a esa persona por aparecer en su propio canal, porque llega a muchas más personas con el simple hecho de subir un video que apareciendo en un periódico. También pasa mucho, no sé, si apareces en un panorámico, pues cuántas personas pasan por ahí en coche, y si tú vas manejando, pues no deberías de estar viendo el panorámico. Y la verdad, si no vas manejando, lo más seguro es que vayas viendo tu celular. ¿Y qué estarías viendo en ese celular? Probablemente a ese youtuber o ese creador de contenido y no el panorámico. Pero muchas veces, como el panorámico es algo entre comillas más tangible que un video, pues compiten, pueden llegar a competir, y lo vemos como algo más importante, más grande, algo que es como un premio o algo por lo que deberías de felicitar a alguien, pero no estamos viendo la realidad de a ver cuántas personas están viendo ese letrero al día. Y además un panorámico pues puede ser que sea una ruta que se repita, entonces todos los días las mismas personas van a ver ese letrero. En cambio, en una plataforma como que es un podcast o YouTube, puede llegar a determinado ruta de personas, entre comillas ruta, puede llegar a un grupo de personas un día y al día siguiente podría llegar a otra, porque se comparte de manera diferente. No tienes que pasar por determinada calle para poder recibir el mensaje, así como en un panorámico, porque el mensaje va a llegar a ti con el simple hecho de que alguien te pase el link y listo, ya tienes la información. Además de que se va contando una historia. Entonces creo que nuestra realidad puede cambiar totalmente por la manera en la que percibimos las cosas. Y creo que a veces lo más básico y la pregunta importante que tiene cada cuestión es lo que nos va a llevar como a vivir plenamente o mejor o más divertido, o darnos cuenta que al final de cuentas todo está chido, todo está bien, y muchas veces es simple ansiedad o nos preocupamos por preocuparnos. Y si empezamos a ver las cosas de la manera más simple y tratar de buscar lo que realmente necesitamos de las cosas, creo que vamos a ser un poco más felices, se va a volver un poquito más simple nuestra vida, lo cual creo que siempre se agradece. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, les mando un abracito, muy buena vibra, y nos vemos en el canal de YouTube. ¿Les parece? ¡Chao! Vine acá por Ben Shorts. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine acá por Ben Shorts.